Hoy vamos a usar una técnica especial para determinar tu nivel de talento en el ajedrez. Vas a caminar por piezas calientes montando en un caballo y a resolver un ejercicio especial. Vamos a hacer el ejercicio y el resto te queda de tarea. Juegan las blancas y obviamente hay que encontrar el mejor movimiento y calcular todas las variantes resultantes. Escribir en los comentarios tu solución y esperar a que discutamos juntos para ver cuál es tu nivel. Empezamos. Juegan las blancas y tu nivel es 500 si pierdes la torre. Si no observas que tu torre está atacada doble vez y la pierdes sencillamente. Si en cambio observas que tu torre está atacada pero no encuentras nada mejor que simplemente intercambiarla o volver por la columna, tu nivel es 800. Al menos no regalaste la pieza. Ahora, tu nivel es 1000 si ya sabes que existen algo que se llaman movimientos candidatos, movimientos forzados, y entonces ya tienes una forma estructurada de pensar donde ves jaques, donde ves capturas y sabes de los movimientos de ataque. Golpeando aquí la dama, por ejemplo. Si sabes que existen este tipo de movimientos, opciones, y tratas de compararlas y aún no puedes ver cuál es la mejor, al menos eso es mejor porque ya tienes una forma estructurada de pensar. 1000 decimos. Y 1200 en cambio será si puedes comparar estos movimientos candidatos y escoger alguno, porque aquí ya es más complicado, no solo hay que tener una forma estructurada de pensar, sino que además debes tener la capacidad para calcular al menos unas cuantas jugadas, comparar diferentes opciones y por supuesto esta forma de pensar ya es más avanzada. Y ahora veamos unas reglas útiles para decidir acá qué hacer, no solo en esta posición, sino en cualquier posición. Primero que todo, tomar la torre en intercambio en D7. Esto no es bueno en general, porque simplemente estaríamos haciendo un intercambio que no se necesita y que no nos representa ningún beneficio. Eso solo ayuda a tu oponente y es algo que debemos evitar, especialmente si hay algo mejor por hacer. Por lo tanto, torre por D7 lo vamos a descartar, así como tampoco es bueno volver con la torre por la columna, porque echar para atrás no es algo que deseemos, en general queremos atacar y presionar a nuestro oponente. Solo vamos a volver o a intercambiar si no hay nada más, si hay peligro de perder la torre o algo y no hay absolutamente ninguna mejor opción. Entonces, primero que todo, vamos a excluir estos movimientos de la torre. Y nos quedamos con dos opciones. Torre E8, atacar a la dama, o dama E5, jaque. Estas son las opciones que vale la pena calcular. Y aquí entra en juego otro problema que existe para muchos jugadores, incluso de nivel intermedio. Cuando analizamos una posición de este tipo con los estudiantes, encontramos que juegan torre E8, por ejemplo, y piensan que golpean a la dama, que de alguna manera se van a infiltrar en la última fila y de alguna manera se va a dar un jaque mate. Es una idea de atacar como sea y que usualmente termina en un error garrafal, porque hay que ser más específico, hay que evitar pensar solo con el deseo y esperar que tu oponente haga un movimiento absurdo que te permita ejecutar con facilidad el ataque. Si después de torre 8, si vemos, la dama puede cubrir diferentes casillas y entonces no hay una forma como las blancas puedan continuar su ataque. Tal vez solo con dama H4, que es el peor movimiento para las negras, podríamos entrar con la dama en E5 dando jaque y tal vez resultaría algo así. Pero las negras no tienen por qué jugar tan mal. Pueden hacer un movimiento como dama F6 y todo queda cubierto. Ni siquiera si intentamos meter la dama aquí moviendo la torre a un lado, esto no se puede hacer, las negras, seguimos pensando con el deseo, las negras tienen diferentes formas de cubrir la columna con la torre, con la dama, y ahí entonces no ocurre nada más. Entonces no va a funcionar y debemos evitar en el ajedrez pensar simplemente con el deseo de esperar que nuestro oponente haga un movimiento malo. Solo nos queda un movimiento que es dama E5 jaque, es el más interesante y es el que necesitamos calcular y al que debemos ponerle toda nuestra atención. Y no es fácil porque las negras tienen diferentes respuestas. Sin embargo, dama E5 es lo que debemos pensar. Si no funciona, bueno, entonces nos quedaremos con torre E8, que aunque no tenga nada de especial, al menos da algo de presión, pero nos vamos a meter de lleno en dama E5. Y hacemos aquí una nota general. Mucha gente escribirá en los comentarios que esto fue muy sencillo y en 10 segundos lo resolvió, y entonces debemos llamar a Kramnik para investigar. Pero por otro lado, hay que saber si serías capaz de encontrar esta misma continuación en una partida real, porque muchos son muy buenos resolviendo ejercicios y resuelven uno y otro con mucha facilidad, pero otra cosa es encontrar este tipo de jugadas en tus propias partidas.
Aquí estamos viendo no solo un ejercicio, sino cómo piensa un gran maestro. Es lo que queremos ver para asegurar que tu forma de pensar te dé buenos resultados, no solo en ejercicios, que son una situación ficticia. Bueno, entonces tu puntaje va a ser dar aquí un salto muy grande a 1600 y puedes calcular dama E5 jaque y observar que solo hay una respuesta posible para las negras. Rey F8 es lo que tienen que jugar. ¿Y por qué damos tan buen puntaje en este caso? Bueno, porque hay que calcular varias cosas, es difícil y es muy raro para la gran mayoría calcular buenas opciones para su oponente. Nos encanta calcular cosas buenas para nosotros, pero no todos calculan cosas buenas para su oponente. Tenemos que considerar aquí lo mejor. Entonces, observamos que primero que F6 no se puede porque está clavado este peón. Eso era necesario observarlo. Si no lo has visto, trabaja en tus habilidades de visualización. Y entonces nos quedamos con que el rey tiene que salir de esta diagonal. Y entonces vamos a tener tres opciones. Ahí está a dónde va el rey. Vamos a evaluar por qué rey F8 es la mejor. Rey G8 es la más natural, movimiento a considerar, pero observamos de inmediato que tiene torre E8 y con este ataque doble debemos ganar la partida. Nos ganamos la dama para empezar y aquí podríamos detener el cálculo porque, bueno, pues podríamos intercambiar. Si sigue, incluso nos ganamos la torre y esto es completamente ganador. Entonces rey G8 es lo peor. Nos quedamos ahora con dos movimientos que son H6 o F8. Veamos rey H6. Esto se ve un poco extraño a primera vista, pero en realidad no hay piezas blancas alrededor, así que tiene sentido. Y aquí hay que observar que solo hay un movimiento que funciona para las blancas, que es dama F4. Si no existiera ese movimiento, rey H6 estaría muy bien. Pero observamos que con este movimiento se gana la partida, es jaque y el rey no puede cubrirse con G5, por ejemplo, porque, bueno, esto sería una opción decente si no estuviéramos dama F6 jaque. Y el rey se mete en más problemas. Y moverse atrás tampoco, porque entra la dama en F7, lo atacamos y además atacamos a la torre. Con esto claramente ganamos. Podemos dejar de calcular aquí, pero observando que rey H6 es dama F4. Entonces, la única opción, decíamos desde el comienzo, es rey F8. Entonces, si puedes calcular todas estas variantes, vas a tener 1600 porque es un cálculo bastante complejo, movimientos candidatos, tienes que candidatos para tu oponente, para ti, y es impresionante si lo has hecho así. Felicitaciones. Bien, y después de rey F8, entonces la situación es más engañosa, porque ¿qué hacen las blancas aquí? No podemos entrar para dar jaque directamente porque se nos queda colgada la torre y perdemos. Tampoco podemos jugar torre E8 porque la casilla está suficientemente cubierta. Entonces debemos calcular las variantes hasta el final, en una línea forzada. Eso es lo que hay que hacer porque eso es lo que nos dice si realmente funciona o no. Y tenemos como opciones aquí intercambiar torres y luego dar un jaque con la dama. Por la izquierda no nos da nada, por la derecha al menos damos jaque y podemos ganarnos un peón. Eso está bien, puede que no sea gran ganancia, pero al menos es algo y para el final debería ser ganador. Es una buena opción. Si puedes calcular hasta este punto, tu puntaje ya es de 1800, muy sólido porque puedes calcular largo y complejo, una variante hasta el final. Fenomenal. Pero si quieres fanfarronear un poco, observarás aquí que las negras están en Suxuan y puedes hacer algo como A4 y humillar a tu oponente. Bueno, el truco aquí es que en esta posición no se puede jugar dama a la esquina porque nos toma la torre, pero por otro lado las negras tampoco pueden tomar esta torre. Dos opciones para tomar y sin embargo dejarían encerrado a su rey y nos dejarían dar jaque mate. Es bien curioso esto. Y tampoco, bueno, aquí es que también es muy difícil porque, por ejemplo, no se puede mover el rey porque damos el jaque con la torre. No pueden mover la dama porque también damos el jaque con la torre y ganamos. Así que las negras no tienen un movimiento bueno y por eso podríamos jugar A4. Pero por supuesto que A4 no es lo más fuerte para las blancas. Y bueno, si lo encontraste, al menos si viste que están en Suxuan, eso está muy bien. Lo más fuerte es otra cosa y tu puntaje es 2100 si encuentras aquí dama F6, que amenaza mate directamente en F7 y obliga a las negras a hacer algo que no quieren. Si toman la torre, jaque mate. Pero tienen que hacer otra cosa más. Y aquí viene otro detalle importante.
No van a perder de inmediato, tienen un movimiento más para proteger el peón de F7 y esto es proteger con su dama. Pero entonces tienen que entregar la dama. En ese caso, tomamos la dama y esto es suficiente para ganar. Dama versus torre. Sin embargo, no hay que olvidar que si esto se juega por internet, en línea, blitz, no va a ser fácil ganar con las blancas y hasta de pronto podemos perder por tiempo. Aún así hay una gran diferencia si pudiste ver todo hasta el movimiento dama E8. Ahí tu puntaje ya es de 2500, realmente impresionante porque encuentras formas incluso no convencionales después de una línea muy forzada. Y esto está muy bien, una forma no convencional de defender. Porque muchos son muy buenos para encontrar movimientos para sí mismos, pero no para su oponente. Dama E8 te pone en la élite. Y ahora, después de todo esto, será muy interesante saber cuál fue tu resultado. Escríbelo por favor en los comentarios. Y para saber por qué la mayoría de jugadores no progresa a pesar de jugar miles de partidas y resolver miles de ejercicios, te recomendamos estudiar la clase maestra para descubrir cuáles son las tres cosas principales que de verdad se deben hacer para progresar, digamos, a un nivel de 2000 o más allá.